Hola, hoy estudiaremos la segunda ley de la termodinámica. Iniciemos nuestro análisis con lo que son los procesos térmicos, con la dirección de los procesos térmicos. Vamos a tener dos tipos de procesos térmicos reversibles y procesos térmicos irreversibles. Vamos a decir que un proceso es reversible cuando la dirección del proceso puede invertirse con un cambio infinitesimal en sus condiciones y en el cual el sistema siempre está en equilibrio térmico o muy cerca de él. Referencia a lo que es la ley cero de la termodinámica. Observen que son los procesos reversibles, son esos procesos en los cuales prácticamente se encuentra en equilibrio térmico el sistema y además un mínimo cambio revierte la situación que tenemos. Eh, todos los demás procesos son irreversibles, es muy sencillo la definición. Por ejemplo, vean ustedes acá, tenemos un proceso reversible, sería lo que es la fusión del hielo a 0 grados en agua a 0 grados o la congelación del agua en 0 grados a hielo en 0 grados. Es un proceso que es un proceso isotérmico, o sea, que está en equilibrio térmico, la temperatura van a ser 0 grados y es un proceso en el cual se están intercambiando los estados sólidos y el estado líquido del agua como tal. ¿Dónde tendríamos un proceso irreversible? Por ejemplo, una cabina de metal que está a 70 grados y después de este proceso le ponemos un cubo de hielo aquí dentro y después de llegar al equilibrio térmico, el sistema llega a 40 grados. Esto es irreversible, yo no puedo devolver este cambio. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que son máquinas térmicas, que también es importante. Nada más como para terminar la idea anterior, en resumen, el proceso reversible es un proceso en equilibrio, ¿ok? Como lo indicaba ahí. Vamos a referirnos a lo que son máquinas térmicas. ¿Cuándo hablamos de una máquina térmica? Bueno, la máquina térmica trabaja de una forma muy sencilla. Toma calor de un depósito que le vamos a llamar el depósito a mayor temperatura o el depósito caliente. Toma todo ese calor potencial, convierte parte de ese calor en trabajo eficiente y el resto lo cede, lo que sobra, lo cede a una temperatura menor. La eficiencia de esta máquina térmica mide qué tanto calor absorbido se convierte en trabajo, o sea, qué tanto calor del que tomó lo puede convertir en trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el pistón de un cilindro, en el cilindro más bien de un automóvil, de un motor de un automóvil, de un motor de combustión interna. Vamos a tener un depósito caliente que sería el cilindro como tal, que es donde se da el proceso de combustión. Ahí se libera cierta cantidad de calor y esa cantidad de calor va a tomar dos caminos. Un camino que va a empujar el pistón para que el motor se mueva, ese sería el trabajo efectivo. Y lo que se pierde, lo que se libera, el depósito más frío, le vamos a llamar un calor QC, que sería un calor al depósito frío, y es calor que se pierde. ¿A dónde estaría marcada la eficiencia del proceso? Bueno, cuánto de este calor que se tomó, o sea, de la explosión del hidrocarburo, cuánto de este calor fue ejecutado en forma de trabajo, eso sería la eficiencia, y lo demás es lo que se pierde en forma de calor igual hacia un depósito más frío. Observen que este calor absorbido también se le llama QH, este calor perdido se le llama QC. Termodinámicamente, este QH tendría signo positivo y este QC tendría signo negativo. Este es porque entra al sistema, este es porque sale del sistema, se pierde. Y para tenerlo muy claro, podemos hablar de un depósito caliente con una temperatura TH, o sea, está la temperatura a la cual está el depósito caliente, y un depósito frío que es una temperatura TC, es una temperatura más baja. TH es una temperatura más alta, TC es una temperatura más baja. Matemáticamente, el trabajo, perdón, este trabajo entonces sería todo el calor que hay disponible, que sería QH, la suma de los calores, más QC, que sería el calor que se está perdiendo, que técnicamente, como este QC es negativo, aquí habría una resta. O si lo trabajamos también en términos de valores absolutos,
le tenemos que poner el signo menos, ¿verdad? Para evidenciar de que ese es el calor total y ese es el calor perdido. Esa eficiencia a la cual nosotros estamos haciendo referencia, entonces, sería el trabajo total, y la eficiencia del proceso sería el trabajo total entre el valor de QH, que sería el calor total en el depósito caliente. Si sustituimos el trabajo por esta ecuación que está acá, entonces el denominador QH entre QH quedaría en el primer término, eso es 1, y en el segundo quedaría QC entre QH, entonces quedaría de esta forma, o si usáramos la segunda que está acá, bueno, pues nos quedaría de esta otra forma. Cualquiera de las tres ecuaciones hacen referencia a la eficiencia del proceso en una máquina térmica. Resolvamos un ejemplo. Vean lo que dice. El diagrama PV de la figura muestra un ciclo de una máquina térmica que usa 0.250 moles de un gas ideal, que tiene un gamma que es 1.40. Recuerden que gamma era la relación entre la capacidad calorífica molar a presión constante entre la capacidad calorífica molar a volumen constante. Ese gamma es 1.40. 1.40 que equivale matemáticamente a 7 quintos y que 7 quintos era el valor de gamma para un gas diatómico. Son detalles que vamos observando en el problema. Dice, la parte curva AB, obsérvenla acá, esta parte curva AB del ciclo es adiabática. Eso es importante. Recuerden que el proceso adiabático era aquel en el cual el calor a lo largo del proceso era cero. Y las variables presión, temperatura y volumen entre los extremos de la adiabática iban a ser diferentes. Bueno, pregunta A, dice, para terminar tal vez de analizar el diagrama, observen que el proceso de C a A es un proceso isocórico a volumen constante y el proceso de B a C es un proceso isobárico a volumen constante. Entonces tenemos tres procesos, un proceso isocórico de C a A, un proceso adiabático, por lo que nos indica el problema, de A a B, y un proceso isobárico de B a C. Perfecto. También hay que tener claro, es un ciclo. Detalles importantes antes de resolverlo. Recordar que en un ciclo, el cambio en la energía interna del ciclo es cero. Muy bien. Pregunta A dice, calcule la presión del gas en el punto A. Pregunta B, ¿cuánto calor absorbe este gas por ciclo y en qué parte del ciclo ocurre? Aquí también es importante tener claro algo antes de continuar, porque me dicen qué parte del ciclo ocurre la absorción de calor. Bueno, la absorción de calor la podemos evidenciar, la podemos encontrar cuando la temperatura aumenta. Esa es una señal física de que, el ciclo, o el gas, en este caso el proceso, está absorbiendo calor. ¿Cuándo se daría calor? Bueno, cuando la temperatura de la sustancia disminuye más bien. Bueno, entonces la pregunta B cuando vamos a buscar las temperaturas entre los extremos, entre cada uno de los puntos marcados, y es muy sencillo. Vamos a decir que el objeto absorbe calor cuando evidenciemos un aumento en la temperatura y vamos a concluir que el objeto cede calor cuando evidenciemos más bien lo contrario, que hay una disminución en la temperatura. Muy bien. Pregunta se dice, ¿cuánto calor cede este gas por ciclo y en qué parte del ciclo ocurre? Pregunta D, ¿cuánto trabajo realiza esta máquina en un ciclo? O sea, completo. Y pregunta E, ¿cuál es la eficiencia térmica de la máquina? Muy bien, comencemos con la solución. Recopilemos los datos. Entonces, el número de moles eran 0.250. Gamma era 1.4, ya habíamos dicho, era un gas diatómico. Esto nos lleva a pensar entonces, si lo vamos a necesitar, que CV es 5 medios por R, que CP es 7 medios por R. Son datos que yo extraigo de la información de que es un gas diatómico y me di cuenta por el valor de gamma. ¿De acuerdo? Y esta tablita resume lo mismo que está en la gráfica. Es colocar, muchas veces es
es bueno verlo en forma gráfico o gráfica, es decir, o también uno lo puede observar el problema en términos de una tabla. Esta tabla, observen, yo coloco el punto en el que quiero analizar. En este caso, el ciclo tiene 3 puntos, A, B y C. Coloco la presión en ese punto, coloco el volumen en ese punto y coloco la temperatura también en ese punto. De aquí extraigo los datos del gráfico. Observen que la presión en A no la conozco, de hecho es la primera pregunta. La presión en B y en C sí la conocía. Recuerden que el proceso BC era isobárico. Luego el volumen, los volúmenes sí los conozco, tanto el de A, el de B y el de C, ahí están los valores. Y la temperatura en ninguno de los 3 puntos la conozco. Aquí también hay algo que es importante evidenciar, y es que la presión está en atmósferas y la unidad oficial son pascales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la conversión de esas atmósferas a pascales. Por ahí está. Vean que cada atmósfera equivale a 101.325 pascales. Cuando colocamos eso en la calculadora nos da 151.987.5 pascales. Ese dato es importante. Lo vamos a utilizar en esta unidad porque es la unidad oficial. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos planteaba el ejercicio era la presión en el punto A. Lo que voy a hacer es comparación, o lo que vamos a resolver es el problema por medio de una comparación entre 2 puntos del gas. La idea, recuerden que podemos comparar entre los diferentes procesos. Bueno, aquí en este problema particular, no puedo comparar, para encontrar la presión en A, no puedo comparar ni entre C y A, ni entre B y C. B y C está excluido A, entonces ni siquiera es posible solución. Voy a hacer la comparación entre los extremos del adiabático, entre el punto A y el punto B. Y voy a aplicar esa ecuación, que era la ecuación que me ayudaba a comparar una de las ecuaciones que habíamos estudiado, o que se estudia en la parte de la primera ley, cuando comparamos dos puntos entre un adiabático. Entonces, ahí tengo todo, porque si recordamos la tabla, el volumen en A, el volumen en B eran conocidos, la presión en B era conocida, y la pregunta es la presión en el punto A. De aquí lo que voy a hacer es que el volumen en A, que está multiplicando a la presión, al otro lado pasa a dividir, y ya aquí yo puedo evaluar, ya aquí está la ecuación para evaluar, pero yo puedo agarrar, como estos tienen el mismo exponente, para que sea tal vez un poco más sencillo, y no estar escribiendo más exponentes de la cuenta, puedo agarrar y escribir estos dos juntos elevado a un mismo exponente, que sería el exponente gamma. Cuando lo trabajamos de esta forma, la expresión queda de esta manera. Y aquí ya ahora sí voy a evaluar la presión en el punto B, la conversión, la trabajamos en pascales, acuérdense. Y aquí están los volúmenes elevado al valor de gamma. Tanto el volumen en B como el volumen en A. Esto es tomado del gráfico o tomado de la tabla que elaboramos. Cuando colocamos esto en la calculadora, me da que la presión en el punto A tiene ese valor. Vean que es un valor muy grande. También se puede manejar esa cifra en términos de, igual que la anterior, en términos de notación científica. Bueno, yo la trabajé en notación decimal. Entonces, la parte de los datos, ya esto lo teníamos, y observen que ya la tabla la tengo completa para las presiones. Vean que ya lo cambié acá, ya lo puse en pascales. Entonces ya tengo el dato de la presión en A, la presión en B y la presión en C, todo en pascales. Nos falta conocer las temperaturas. Vamos a necesitarlas porque en los problemas, en las preguntas del problema, hablaba de calor. Y recuerden que las ecuaciones de calor tenían asociadas las temperaturas. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las temperaturas. Partimos de la ecuación del gas ideal, donde presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal por la temperatura. Yo quiero despejar de acá la temperatura, tanto el número de moles como la constante universal que están multiplicando, al otro lado pasan a dividir. Perfecto. Entonces, voy a aplicar esta ecuación de temperatura para el punto A, para el punto B y para el punto C. Observen que tengo todas las variables. Por ejemplo, el análisis con el punto A. Conozco la presión, conozco el volumen, N me lo da el problema, y R es 8.314 Joule entre mol por Kelvin, que es la constante universal.
Muy bien, entonces aplicamos esta ecuación para el punto A con los datos que acabamos de mencionar y me da que la temperatura en el punto A es 1201.117 Kelvin. Hacemos exactamente el mismo análisis para el punto B. La presión en el punto B la teníamos antes, no daba el problema. El volumen no lo daba el problema. Y aquí abajo tengo los datos para que son correspondientes para calcular. Eso me da por resultado que la temperatura en el punto B son 658.113 Kelvin. Hacemos exactamente lo mismo para el punto C. La ecuación del gas ideal, el despeje que habíamos realizado, colocamos los datos del punto C y eso nos da por resultado de que la temperatura en el punto C es 146.247 Kelvin. Por lo tanto, la tablita que hemos venido trabajando con el resumen de los datos ya nos queda de esta manera. También podría ser válido colocar el gráfico y colocar los datos como en cada uno de los puntos para evidenciar cuáles son los valores. Quiero que revisemos, porque la pregunta B y la pregunta C hacían referencia a dónde se absorbía y a dónde se cedía calor. Quiero que observemos el proceso A de A a B era adiabático. Ese proceso adiabático, recuerden que el calor es cero, iba de B a C y de C a A. Entonces, de A a B, perdón, no hay nada que analizar porque el calor es cero. ¿Dónde se va a absorber calor? Donde aumentaba la temperatura. Entonces, observen que de C a A se da un aumento de temperatura. Pasa de 146.247 Kelvin a 1201.117 Kelvin. Eso es evidencia inequívoca de que en el proceso está entrando calor. Quiere decir que el proceso CA es un proceso en el cual el calor entra al sistema. Vean, por el contrario, qué pasa en el proceso de B a C. De B a C la temperatura pasa de 658.113 Kelvin en B a 146.247 Kelvin en C. Observen ustedes que la temperatura de B a C disminuye. Entonces quiere decir que en el proceso de B a C se está dando una salida, se está dando una pérdida de calor en el proceso. Entonces, realizado este análisis, procedemos con la respuesta B. ¿Dónde se absorbe calor en el ciclo y cuánto era? Entonces ya dijimos que se absorbía del punto de C a A. El proceso de C a A era isocórico. Por lo tanto, el calor en el proceso isocórico era número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura entre esos puntos. Si desarrollamos este cambio de temperatura, sería temperatura final, que sería la temperatura en A, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura en C. Evaluando con los datos que tenemos, recuerden que según habíamos dicho, era 5 medios por R, porque era un gas diatómico. Y, bueno, aquí me faltaron los Kelvin, bueno, para cancelar las unidades. Cuando hacemos y aplicamos esta expresión, nos da por resultado que el calor de CAA son 5.481.368 joules. Observen que tiene signo positivo, o sea que es calor que absorbe el sistema. Muy bien. La pregunta C decía el calor cedido y ya habíamos realizado el análisis de que en el proceso BC era donde se perdía calor, se cedía calor porque la temperatura disminuía y el proceso BC es un proceso isobárico. Entonces el calor en ese proceso es N por Cp por el cambio de temperaturas de B a C, que es el proceso que estamos analizando. Si desarrollamos el cambio de temperatura, sería temperatura final menos temperatura inicial. Perfecto, aplicamos o ponemos los datos. A mí me hicieron falta los Kelvin, bueno, ahí los tenemos. Sería el número de moles por la capacidad calorífica, que recuerden que dijimos a presión constante, que como era diatómico era 7 medios R, y aquí tenemos la diferencia de temperatura, la temperatura en C y la temperatura en B. Cuando colocamos esto en la calculadora, nos da por resultado menos 3.723.697 joules.
Observen que el signo nos respalda en que este proceso se cede calor. Hay una pérdida de calor, tal y como nosotros lo hicimos la predicción al analizar las temperaturas. La pregunta, muy bien, ya tenemos los calores también. La pregunta era el trabajo por ciclo, pero vean que es por ciclo, no es por proceso. Si es por proceso, pues lo podemos calcular porque tenemos todas las variables. Al decirlo por ciclo, pues también podríamos calcular y al final sumar, pero también es válido decir que el cambio, como es un ciclo, el cambio de la energía interna en el proceso es cero. Entonces, si analizamos eso, el cambio de la energía interna es el calor total menos el trabajo total, la primera ley de la termodinámica. Despejando de ahí el trabajo, nos queda que el trabajo total y el calor total son iguales. Los tres calores que tenemos, el calor de A a B, de B a C y de C a A, sería el trabajo total. Colocamos los resultados que ya obtuvimos. Observen que de A a B es 0 joules, ¿de acuerdo? Porque es el proceso diabático. En el proceso de B a C, menos 3.723.697 joules. Y en el proceso isocórico, 5.481.368 joules. Cuando hago aquí la parte aritmética, me da por resultado que el trabajo total son 1.757.671 joules. Ese sería el trabajo total que ejecuta el proceso que se ejecuta. Ese es el, de todo el calor que el calor, vean, es el positivo, el del depósito, el QH, el del depósito caliente, de los 5.481.368, se están tomando 1.757.671 para efectuar trabajo y se están perdiendo 3.723.697 joules. Esa es la interpretación que debemos darle, la correcta interpretación que debemos darle a la máquina térmica como tal. Con esta interpretación podemos hacer el cálculo de la eficiencia, que es otra de las preguntas. Bueno, la eficiencia era el trabajo total entre el calor total del depósito caliente. En este caso, solo hay uno. Podríamos tener varios focos de depósitos calientes, o sea, varios calores que entran. Pues si son varios, los sumamos como tal. Tendríamos la relación ahí de lo que acabamos de conversar, de lo que acabamos de indicar, y eso nos da que la eficiencia de la máquina es de 0.3207, perdón, que eso equivale a un 32.07% de eficiencia. Observen ustedes que la máquina térmica se pierde casi 68% aproximadamente de calor, de energía en forma de calor, que se va al depósito frío, y apenas un 32% aproximadamente se utiliza para lo que es trabajo mecánico en este caso. Pongámosle algo adicional, calculemos la eficiencia térmica máxima. O sea, ¿hasta cuánto podríamos maximizar la eficiencia del proceso? Bueno, hay que tener aquí entonces algo muy claro, que es la eficiencia máxima de una máquina térmica. Realmente, también se le denomina esto máquina de Carnot. Un poco más adelante en la presentación vamos a hacer referencia a este tema. Sin embargo, cuando hablamos de esa eficiencia máxima, estamos hablando de una máquina reversible que opera entre las dos temperaturas indicadas. O sea, entre las dos temperaturas, por ejemplo, en este problema que eh, absorbe calor a la temperatura más alta y cede calor a la temperatura más baja. O sea, una máquina de Carnot, bueno, en este caso la eficiencia térmica máxima sería esa máquina ideal en la cual el proceso se da entre esas dos temperaturas extremas, entre la temperatura más alta y la temperatura más baja. Matemáticamente, esa es la expresión de la eficiencia máxima, 1 menos la temperatura Tc, que es la temperatura más baja, y menos la temperatura H, que sería la temperatura más alta. Entonces, apliquemos la expresión. Revisamos, hay tres temperaturas, buscamos la más baja para ponerla donde va Tc, buscamos la más alta para ponerla donde va TH, y por ahí se me coló esa. Bueno, por ahí nos da por resultado de que la eficiencia máxima del proceso, esas están invertidas. Bueno, no importa.
de que la eficiencia, de la fórmula, esta fórmula, debería ir aquí arriba y esta debería ir aquí abajo. Bueno, no importa, al final. Lo importante es que tenemos que la eficiencia máxima es de alrededor de 0.8782, o sea, de un 87.82%. Ese sería el valor de la eficiencia máxima que podría tener la máquina. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Bueno, ya vamos a estudiar la segunda ley, pero lo más que podría tener de eficiencia esa máquina, siendo una máquina ideal, es 87.82%. Y vean que es apenas del 32,07, encontramos antes, la eficiencia. O sea, hay una diferencia de más de 50% entre la eficiencia real y la eficiencia máxima que podría tener la máquina. Siempre este valor máximo, evidentemente, va a ser mayor que el valor real. Muy bien. Vamos a analizar ahora un poquito lo que son los motores de combustión interna. En los motores de combustión interna vamos a tener una cantidad que se llama razón de compresión. Esa razón de compresión, bueno, va a ser la razón a nivel del manejo de los cilindros y demás. Y en los vehículos más modernos, esta razón de compresión, perdón, anda entre un 8 y un 10, un valor entre un 8 y un 10. Esa razón de compresión me va a indicar a mí qué tan eficiente va a ser el proceso va a ser el proceso de un motor de combustión interna. Y los motores de gasolina particularmente trabajan con lo que es el ciclo de Otto. Ese es el ciclo en el que los motores de gasolina van a desarrollar el proceso como tal. El ciclo de Otto lo podemos observar por ahí. Va a tener, quiero que lo observen. Vamos a comenzar en el punto A. Del punto A al punto B, esta línea va a ser una compresión adiabática. Esto se le denomina la carrera de compresión. Del punto B al punto C, vamos a tener un calentamiento a volumen constante. Vean que el volumen no cambia. Del punto C al punto D, vamos a tener este punto de acá, vamos a tener una expansión adiabática, que también se le llama una carrera de potencia, y del punto D al punto A vamos a tener un enfriamiento a volumen constante, que es el enfriamiento llamado eh, de los gases de escape como tal. Esta fase aquí es donde se da la explosión, ¿verdad? El combustible y demás. Muy bien. Ese es el proceso como tal. Entonces, ¿cuál va a ser la eficiencia de los motores gasolina? Bueno, es muy sencillo. La eficiencia del motor va a ser igual a 1 menos, aquí tenemos otro 1, R, que como les decía, esta R es la razón de compresión del vehículo, y gamma, que es esta, perdón, ya la habíamos conocido, es la razón de las capacidades caloríficas. CP entre CV, porque vean que tiene dos adiabáticas ahí involucradas. Menos 1. ¿Ok? Muy bien. Para que tengamos ahí claridad en esto. Por ahí también aparece el ciclo diésel. Bueno, nosotros no lo vamos a estudiar, no es parte del curso, pero para que lo tengan ustedes, lo pueden buscar y revisar un poquito. Entonces, hagamos un ejemplo. Vean lo que dice. El ciclo de Otto de un motor, esto es un ejemplo más para que observen un poquito cuál es la eficiencia entre cada uno de los automóviles que vamos a analizar, de los motores. El ciclo de Otto de un motor de Mercedes-Benz SLK230 tiene una razón de compresión de 8,8. Ven la pregunta, dice, ¿cuál es la eficiencia ideal del motor? Y use un gamma de 1.40. ¿Por qué usamos un gamma de 1.40? Bueno, porque recuerden que el proceso de combustión, para que se dé el proceso de combustión, tiene que existir oxígeno. Y el oxígeno es un gas diatómico. Es por eso que en los procesos de combustión de un motor, el gamma utilizado es muy cercano a 1.40, lo podemos modelar como 1.40. ¿De acuerdo? La pregunta me dice, el motor de un Dodge Viper GT2 tiene una
razón de compresión un poco arriba de un 9.6. Vean que es bastante alta. Andaban entre 8 y 10 más o menos, dijimos. ¿Qué aumento en la eficiencia ideal resulta de este aumento en la razón de compresión? Bueno, vamos a resolverlo primero para el Mercedes-Benz. La razón de compresión, decía el problema, era 8.8, gamma 1.4 y lo que me pedían era la eficiencia ideal. Aplicamos la ecuación tal y como la tenemos. Le ponemos los valores, R era 8,8, gamma 1.4 y eso nos da de que un motor de ese Mercedes-Benz esa es la ideal, ¿verdad? Obviamente, es de 0.5810, o sea, de 58.10%. Es bastante eficiente como tal. Más de casi el 60%, más del 50% es muy bueno para un motor. Claro, esta es la eficiencia ideal. Hagamos el mismo análisis porque me pedía qué tan diferente era con la del Dodge. Entonces, el R aquí era 9.6, el gamma 1.4 y lo que me pedían era el aumento. Vean que no me piden la eficiencia del Dodge, me piden cuánto aumentó. Bueno, primero tenemos que hacer el análisis para el Dodge. Entonces, ahí le ponemos los números. R es 9,6, gamma es 1.4, le colocamos los números y nos da, bueno, perdón, la primera es 0.5953, me disculpo por ahí, y entonces eso equivale a un 59.53%, ahí sí está bien. El primero es como un 0,5953, por favor, para que lo tomen en consideración. Y entonces la diferencia de eficiencia sería la del Dodge, que es la más alta, menos la de la Mercedes, y entonces sería 59.53 menos 58.1. Hay una diferencia de eficiencias en los dos motores de un 1.43%. Es más eficiente, en este caso, el motor del Dodge Viper. Muy bien. De nuevo, aquí es 0.5953. Por favor, para que ustedes, cuando hagan la anotación, lo corrijan. Muy bien, vamos a hablar de un refrigerador, de los procesos que se dan en los refrigeradores. Porque ya hablamos de una máquina térmica, un refrigerador funcionaría de manera inversa a una máquina térmica. La máquina térmica tomaba calor del lugar caliente y lo cedía a un lugar más frío. El refrigerador hace todo lo contrario. Toma calor de un lugar frío, que es el interior del refrigerador como tal, y cede calor a un lugar más caliente. Ese lugar más caliente es el aire donde se encuentra o el lugar donde se encuentra el refrigerador. El, la máquina térmica, para seguir analizando las diferencias, la máquina térmica tiene una salida de trabajo mecánico. O sea, se ejecuta hacia el sistema, hacia el entorno. Por el contrario, el refrigerador requiere de una entrada de trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, si analizamos esto de ahí, vean lo que aquí está. Vamos a tener un depósito frío, que sería aquí interno en el refrigerador. Se va a aplicar trabajo para que salga esa cantidad de calor al aire exterior, o sea, que se expulse la que sobra, lo que queremos bajar de calor, hacia el otro lugar. Funciona exactamente a la inversa en comparación con una máquina térmica. ¿De acuerdo? Acá la eficiencia del refrigerador va a estar dada por un valor de un coeficiente de rendimiento que lo vamos a llamar con la letra K. Y por supuesto, si nosotros queremos ver qué tan eficiente es enfriando, entonces vamos a buscar cuánto calor queda en el depósito frío entre el trabajo que se ocupa para quitar ese calor del depósito frío. Si hacemos, recuerden que el trabajo es calor en el foco caliente menos el calor en el foco más frío. Bueno, lo podemos escribir de esta manera también. ¿De acuerdo? Ese coeficiente del refrigerador se llama coeficiente de rendimiento. Entonces, vean ustedes este problema. Dice, un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de 2.40 y debe convertir 1.80 kilogramos de agua a 25 grados Celsius en 1.80 kilogramos de hielo a menos 5 grados Celsius en una hora. Vean las preguntas. Pregunta A, ¿cuánto calor es necesario extraer al agua a 25 para convertirla en hielo a menos 5? Pregunta B, ¿cuánta energía eléctrica consume el refrigerador en esa hora?
Pregunta C. ¿Cuánto calor es cedido al cuarto donde está el congelador? Vean que me hacen la referencia. El primer calor sería el calor para el calor frío, ¿verdad? El calor del foco frío, porque lo voy a quitar. El segundo sería el trabajo y el tercero sería el calor en el foco caliente, porque es lo que se cede al cuarto. Muy bien. Entonces, los datos del refrigerador, la constante es 2.40. Bueno, en general, la masa de agua que yo quiero convertir es 1.80 kilogramos. Su temperatura inicial es 25 grados y la temperatura final ya del hielo serían menos 5 grados Celsius. Todo esto en una hora. Si nosotros analizamos este proceso, vamos a ocupar, porque vean que tenemos agua, entonces vamos a ocupar el calor específico del agua, vamos a ocupar, porque vamos a congelar esa agua, vamos a ocupar el calor latente de congelación, que recuerden, es en número, es igual al calor latente de fusión, solamente con signo negativo, que es el proceso inverso. Y claro, vamos a ocupar el calor específico del hielo, porque ya una vez que solidifiquemos el agua, o sea, que convirtamos el agua en hielo, ocupamos bajar la temperatura hasta menos 5. Gráficamente observaríamos algo así. Comenzaríamos con un objeto a una temperatura o con una cantidad de agua, más bien a una temperatura de 25 grados Celsius. Todo esto es agua, 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 hasta llegar a este punto. Todavía aquí es agua, pero aquí el agua es a 0 grados. Entonces todo esto es un cambio de temperatura. Ocupamos el calor específico que hablábamos. En este proceso se da el cambio de estado. Este es el proceso reversible como tal, pero bueno, este es el cambio de estado. Ocupamos el calor latente de congelación. Vamos a congelar agua, la vamos a convertir en hielo y después ese hielo lo vamos a enfriar hasta menos 5 grados como tal. Muy bien. Básicamente para analizar el proceso. Vean que este es un problema, en la primera parte entonces, la cantidad de calor extraída es un problema que tiene que ver con, el calor total, el calor para enfriar el agua, el calor para congelar el agua y el calor para enfriar el hielo. Ya analizamos que en el primero es el calor específico, masa del agua, calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. En este se utilizaría el calor latente, masa del agua por el calor latente de congelación. Y en el último otra vez, porque vamos a enfriar el hielo, la masa del agua, calor específico del hielo por el cambio de temperatura del hielo. Aplicando la ecuación con los datos que nos da, aquí tenemos todos los datos, vean este valor, es negativo, ya lo dijimos, es el proceso inverso de la fusión. Y eso nos da que el calor es menos 808.470 joules. ¿Por qué nos da negativo? Porque es calor que tenemos que extraer al agua para convertirla en hielo a menos 5 grados. Esa es la razón física de por qué es negativo. Es calor que está saliendo de la sustancia. Por eso este en el refrigerador se convertiría en el calor del foco frío. Es el calor que yo debo extraer. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la energía eléctrica consumida? Entonces dijimos que esto lo relacionábamos con el trabajo. Entonces, bueno, ya tengo el calor en el foco frío, que sería QC. Tengo la constante, el coeficiente de eficiencia del refrigerador, que es 2.40. Y puedo de esta fórmula despejar el trabajo. El trabajo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. La constante que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y me quedaría de esta manera. Pongo los datos, vean que aquí hay un valor absoluto importante porque este valor es negativo, no ocupo, o sea, lo ocupo en forma positiva, y yo sé que se está perdiendo, y me da que la energía eléctrica es 336.862.5 joules. En términos de joules, por lo general las compañías eléctricas cobran o facturan la energía en términos de kilowatt hora. Bueno, aquí vamos a dejarlo en términos de la unidad oficial. Muy bien. ¿Cuánto calor se cede al cuarto? Es muy sencillo. El trabajo total es el calor cedido al cuarto más el calor extraído por el refrigerador. Si hacemos de acá el despeje, ya conozco el trabajo, conozco QC, este está sumando, pasa a restar, me queda el valor de QH. Hago la resta, vean, menos me queda, porque este negativo eh, por definición, porque es calor extraído, este menos es el de fórmula, y me queda que el calor que se cede al cuarto es de 1.145.332.5 joules. Muy bien.
Vamos a analizar entonces ahora lo que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Eh, es imposible, las pruebas experimentales que se realizan nos indican que es prácticamente imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor en forma de trabajo. Ya lo habíamos comenzado, o sea, conversado, perdón, o sea, una máquina térmica con una eficiencia de alrededor del 100%. Eh, el enunciado a partir de este postulado de la segunda ley de la termodinámica, lo que nos dice es, bueno, es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el que inició, o sea, sin ningún tipo de cambio. Eh, También a este enunciado se le llama el enunciado de Kelvin-Planck, ¿de acuerdo? Es por la relación ahí que existe bueno, en la relación que existe entre estos dos científicos que trabajaron esta área como tal. Eh, Básicamente, no existe un proceso que es la segunda ley lo que me dice la incapacidad que tiene el proceso de ser 100% eficiente. Porque hay una variable asociada, ya lo vamos a ver más adelante, denominada entropía, que está muy relacionada con esta segunda ley o es directamente relacionado con esta segunda ley. Eh, Esto sería lo que gráficamente observaríamos. No es posible de que no se pierda calor al foco frío. Es imposible de que todo el calor se direccione a hacer trabajo. Físicamente no lo podríamos lograr. Y entonces aquí hacemos referencia al ciclo de Carnot. ¿Y qué es lo que indica el ciclo de Carnot? Bueno, es ese ciclo, ya lo vimos antes, que opera entre los depósitos extremos de la temperatura. Y este ciclo de Carnot es el ciclo máximo o de eficiencia máxima que puede tener una máquina operando entre esas dos temperaturas. Este es el límite, por decirlo de alguna forma, para analizar la segunda ley. Lo que indica el ciclo de Carnot es que esa es la eficiencia máxima. No se puede llegar al 100%, pero con algunos ajustes en la máquina, del proceso, operando entre las temperaturas de Carnot, podríamos tener la eficiencia que nos da ese ciclo. Ese sería el valor de la eficiencia máxima. No hay ninguna máquina que pueda superar el ciclo de Carnot, ya sea una máquina térmica o un refrigerador que pueda tener un mayor coeficiente de rendimiento que el que se tiene en el ciclo de Carnot. ¿Qué hace tan especial el ciclo de Carnot? Bueno, el ciclo de Carnot va a tener cuatro procesos. Un proceso de A a C, de A a B, perdón, como se muestra en el diagrama, que es una expansión isotérmica. De B a C va a ser una expansión adiabática. De C a D, como se observa acá, va a ser una compresión isotérmica y de D a A va a ser una compresión adiabática. Ese es el proceso con eficiencia máxima y pues ya lo analizamos antes. El ciclo de Carnot pues tiene esa ecuación 1 menos la temperatura en el foco frío entre la temperatura en el foco o el depósito caliente como tal. Veamos un problema de Carnot. Dice, una máquina para fabricar hielo opera en un ciclo de Carnot, toma calor de agua a 0 grados y desecha calor a una habitación a 24 grados. Suponga que 85 kilogramos de agua a 0 grados se convierten en hielo a 0 grados. Observen, no es un proceso reversible, primero, es lo primero que hay que notar, es isotérmico, y es un proceso de fusión únicamente, bueno, de congelación únicamente, porque es agua a 0 que se convierte en hielo a 0. No hay ningún calor específico aquí asociado. Bueno, la pregunta dice, ¿cuánto calor se descarga hacia la habitación? La primera, o sea, ¿cuánto es el valor de QH? Y la segunda, ¿cuánta energía debe suministrarse al aparato? Entonces vamos a tomar los datos de la máquina para fabricar hielo. La temperatura del foco frío es 0. La temperatura del foco caliente es 24, que es la habitación donde se encuentra. Y entonces, vean las conversiones, hay que trabajarlo en Kelvin. No hay cambios asociados. Recuerden que lo podíamos trabajar en Celsius o en Kelvin, independientemente si la ecuación tenía un delta T. En este caso, la ecuación no tiene un delta T, es una razón de temperaturas, por lo tanto, es necesario que hagamos la conversión a Kelvin. En el proceso térmico,
vamos a tener una masa de 85 kilogramos, una temperatura final que va a ser de 24 grados y vamos a tener un calor latente de congelación que es de menos 334 por 10 a la 3 joule entre kilogramo. Entonces vamos a solucionarlo. Vamos a hablar del calor descargado a la habitación. Bueno, el descargado sería el calor que le voy a extraer al agua. Sería la masa por el calor latente. Entonces quiere decir que serían los 85 kilogramos por menos 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Claro, el calor que yo le saco a la sustancia es el que va a ir a la habitación. Es de aproximadamente menos 28.390. ¿Ok? Ese sería el que le extraigo al hielo. ¿De acuerdo? Al agua para convertirla en hielo. Recuerden que el QH es, antes hicimos el análisis, ¿verdad? Con el trabajo y el trabajo total es QH menos QC, QH menos QC. Entonces, aquí hay que hacer el análisis de esta relación, porque bueno, no tenemos el trabajo y no tenemos los insumos para calcularlos, pero sí conocemos las dos ecuaciones, la ecuación de la eficiencia máxima y la ecuación de la eficiencia real. En este caso, como estamos hablando de un proceso de Carnot, donde es el problema, esas dos eficiencias van a ser lo mismo, entonces las podemos igualar las ecuaciones. El 1 que está al lado derecho del igual, lo pasamos al otro lado, pasa a restar. Entonces, 1 menos 1 me queda 0, entonces me queda menos TC entre TH menos QC entre QH. Menos y menos se cancela, me quedan los dos positivos. Tengo las temperaturas, tengo el valor de QC, lo acabo de calcular, de ahí puedo despejar QH. QH pasa a multiplicar, este TC pasa a dividir y este TH pasa a multiplicar. Y la ecuación me queda de esta manera. Evaluando los datos que me daba el problema, vean las temperaturas en Kelvin, vamos a encontrar de que el calor que se cede a la habitación es de 30.884.453.6 Kelvin. La otra pregunta era cuánta energía había que suministrarle al aparato. Bueno, entonces me pedían el trabajo. Recuerden que al igual que antes, como lo hicimos en la máquina térmica, esa energía es ese trabajo como tal, perdón, el refrigerador es energía, es el trabajo total. Entonces, el trabajo sería QH más QC. Si tomamos ahí, colocamos los datos, ya tenemos cuánto vale QH, cuánto vale QC. Vean que para que se dé este proceso, el trabajo que yo tengo que, con ese coeficiente de rendimiento que nos daba, con esas condiciones que nos daba, el trabajo serían 2.494.453.6 joules. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la entropía? Para hacer la relación con la segunda ley, bueno, la entropía realmente es de una u otra manera el grado de desorden que tiene un sistema. Es la liberación de energía que se da en un sistema. La energía, el calor se pierde, pero no sabemos hacia dónde. El calor es desordenado, la energía es desordenado. Ese cambio de entropía en cualquier proceso reversible depende de la cantidad de flujo de calor y de la temperatura absoluta como tal. Depende también en gran medida del estado del sistema. Además, tiene más entropía un sistema en estado gaseoso que un sistema en estado líquido, que un sistema en estado sólido. Y ese cambio de entropía siempre va a ser el mismo para todos, ¿ok? Para todos los procesos, es decir, que se lleven de un estado al otro. Podríamos tener la entropía de procesos reversibles y de procesos irreversibles. En el caso de nosotros vamos a estudiar lo que son procesos reversibles. Ahí está. El cambio de entropía es la integral entre los estados 1 y 2 del diferencial de calor entre la temperatura. Pongamos un ejemplo para analizar esto de la entropía, perdón, a nivel a nivel matemático. Imagínense ustedes que tenemos un proceso de cambio de temperatura sin alterar la fase, o sea, un proceso que está asociado a su calor específico y al cambio de temperatura. Si yo derivo esta expresión con respecto a la temperatura, vamos a obtener, este calor es dependiente de la temperatura, entonces vamos a tener que la derivada del calor con respecto a T, y a este lado, cuando derivo la temperatura, me queda 1, entonces me quedaría la constante que sería M por C. Si yo despejo el diferencial de calor, entonces me queda que la diferencia de calor es igual a M por C por el diferencial de temperatura. Sustituyendo esa ecuación en la ecuación del cambio de la entropía,
observen ustedes que me queda de esa manera, desde la temperatura inicial del sistema hasta la temperatura final. Vean que esto es constante, entonces puedo sacar esas constantes de la integral, y la integral que me queda es esta, d de t entre t. Resolviendo la integral de dt entre t sería logaritmo natural de t evaluado entre la condición inicial y la condición final. Evaluando la integral como tal, entonces me queda m por c por logaritmo natural de t final menos logaritmo natural, de t inicial. Aplicando la propiedad de los logaritmos que dice que una resta entre estos logaritmos naturales es igual a esta expresión, a una razón entre ellos, pues me queda esta expresión. Esa expresión sería la que yo podría utilizar para encontrar el cambio de entropía en un aumento de temperatura o en una disminución de temperatura sin alterar la fase. Si hacemos algo parecido para un proceso isotérmico, para un cambio de fase, vean que el calor en ese proceso isotérmico tiene esa forma. Vean que ese calor no depende de la temperatura. O sea que si yo aplico la ecuación de la entropía, no hay un diferencial de calor en términos de T. Entonces lo que me queda es que el calor es constante para ese proceso. Sería M por L entre T. Básicamente, sería el cambio de la entropía en este caso. Hagamos un ejemplo adicional. Este ejemplo es bastante interesante. Combina un poco la parte de calorimetría con la parte de entropía. Dice, se mezclan 0,500 kilogramos de hielo a menos 3 grados Celsius con 10 kilogramos de agua a 70 grados Celsius. Si se supone que el recipiente es de aluminio y tiene una masa de 0,100 kilogramos y que se encuentra a la misma temperatura que el agua, calcule el cambio de entropía de todo el sistema. ¿Ok? Pues vamos a analizar los datos. Me dan la masa del hielo, la temperatura inicial del hielo, la masa del agua, la temperatura inicial del agua, la masa del aluminio, la temperatura inicial del aluminio, el calor específico del hielo, lo ocupo, el calor latente de fusión del agua, porque bueno, ese hielo cuando lo pongo en esa cantidad de agua, que es muy grande, se va a derretir y entonces se va a calentar, ya convertido, el hielo se va a calentar a llegar a cero, de -3 a 0. Se va a derretir y luego se va a calentar un poco con el resto del agua. Entonces ocupo el calor latente, el calor latente de fusión, el calor específico del hielo, calor específico del agua, porque el sistema va a terminar siendo agua, y también vean que habla de que el sistema es de aluminio, el recipiente, entonces también lo tenemos que considerar. Para encontrar la entropía, vean que la entropía, las ecuaciones hablaban de temperatura final y temperatura inicial. La temperatura final sería la temperatura para todo el sistema. Entonces ocupamos encontrar el valor de esa temperatura. Entonces vamos a aplicar la ecuación de calorimetría. Calor cedido más calor ganado es igual a 0. Vamos a tener entonces el calor para enfriar el agua, el calor para enfriar el aluminio, están más calientes, van a enfriarse un poquito cuando le agregamos el hielo. Vamos a tener el calor para calentar el hielo, el calor para derretir el hielo y luego el calor para calentar el agua formada por el hielo derretido. Vean ustedes ahí todas las variables que hay. Cuando aplicamos esto, entonces la ecuación nos queda de esta forma. Vean que para enfriar el agua es un calor específico, para enfriar el aluminio es un calor específico, para calentar el hielo es un calor específico, para derretirlo es un calor latente que utilizamos y para calentar el agua, el hielo derretido, es decir, que será agua o ya, entonces es un calor específico también, porque ya está en estado líquido. Bueno, hacemos ahí desarrollamos delta T como tal, multiplicamos cada uno por los expresiones de afuera por las del lado adentro y vamos a encontrar que la ecuación nos queda de esa forma, es un poco larga, no me cabe en una sola línea, entonces la ponemos por ahí. Quiero que observen algo, porque aquí hay dos que se nos hacen 0, las voy a marcar en color rojo. Esta de acá porque la temperatura final del hielo en su punto de fusión es 0 y la temperatura inicial del hielo en su punto de fusión es 0. Entonces estos dos términos los puedo quitar y la expresión se me reduce a esta que está acá. Dejamos del lado izquierdo las temperaturas finales, pasamos al lado derecho las otras, los que están restando pasan a sumar, los que están sumando pasan a restar. Me queda la expresión de esta manera. Sacamos aquí los factores comunes que corresponden para dejar la temperatura final, entonces me queda de esta manera. Aquí también puedo sacar factor común entre
por ejemplo, entre la temperatura del agua inicial y la temperatura del aluminio inicial son la misma, porque el recipiente contiene el agua, entonces lo puedo sacar como factor común. Y aquí la masa del hielo es factor común, también la puedo extraer. Y eso que estaba multiplicando pasa a dividir. Lo que me quedó al lado izquierdo pasa a dividir y me queda la expresión de esa manera. Evaluamos con los datos que me da el problema y vamos a obtener que la temperatura final es de 62.87 grados Celsius. Esa sería la temperatura final del sistema. Ahora sí, con la temperatura final vamos a decir que el cambio de entropía del proceso, este cambio de entropía sería positivo. La entropía, para tenerlo muy claro, el cambio de entropía es positivo si el proceso es irreversible. Si el proceso es reversible, el cambio de entropía es cero. ¿De acuerdo? Para que lo anotemos por ahí también. Una nota importante, de nuevo, en un proceso reversible el cambio de entropía es positivo. En un proceso irreversible, perdón, en un proceso irreversible el cambio de entropía es positivo, es un número, y diferente de cero, mayor que cero. Y en el proceso reversible, el cambio de entropía es cero. No existen, para procesos completos, no existen cambios de entropía negativos. Puede ser que una parte del proceso tenga el cambio de entropía negativo, pero una parte, al final, todo el proceso tiene que ser o cero si es reversible, o bien tiene que ser positivo si es irreversible. Observen que los cambios de entropía son exactamente los mismos que los calores. El cambio de entropía al enfriar el agua, al enfriar el aluminio, al calentar el hierro, al derretir el hielo y al calentar el agua. Aplicamos la ecuación de cambio de entropía para cada uno de los procesos. Sería un proceso de cambio de temperatura. Esta es la expresión, ya la encontramos antes. Este igual. Vean los valores de los calores específicos dependiendo de la sustancia. Este proceso de derretir el hielo es un proceso isotérmico, entonces este es el cambio de entropía, y este de acá también vuelve a ser un cambio de temperatura. Bueno, ahí le ponemos los números que encontramos, y aquí también recuerden esta temperatura en Kelvin, por favor, hay que tenerlo ahí muy claro, y cuando aplicamos esta expresión, obtenemos que el cambio de entropía global de este proceso es de 168.16 Joule entre Kelvin. Muy bien. En resumen, ahí tenemos, este es el capítulo 20 del Sierre-Szymanski. Por ahí está este código QR, el cual ustedes pueden accesar para encontrar la solución a todos los ejemplos resueltos que trae el libro. Y les dejo por ahí también una solución a un problema bastante interesante. Es un problema de cambio de entropía de hielo frío en agua caliente. Es muy parecido al que acabamos de hacer, para que ustedes lo puedan resolver. De mi parte es todo para lo que es la segunda ley de la termodinámica. Nos vemos en la próxima.